impregnarse y soñar. Estos son los términos que componen la palabra Schnauzelen, o lo que es el concepto de estimulación multisensorial. Es acuñado alrededor de 1970 por unos psicólogos holandeses que trabajan en un centro clínico y determinan que sus trabajadores estaban afectados por la falta de recreación, por la falta del tiempo para el ocio. A partir de allí, ellos determinan la importancia que tiene para el ser humano tener un espacio que le permita desarrollar con libertad sus expresiones. Es por esto que surge la necesidad de crear un espacio donde de manera artificial el ser humano pueda estimular sus diferentes sentidos, pero de una manera libre, de una manera sencilla, donde no sea necesario utilizar métodos complejos para lo que es la distracción, donde incluso el coeficiente intelectual no sea una limitante. A través del tiempo ellos se dan cuenta de que esta es una herramienta que no solo puede ser utilizada para mejorar la calidad de vida a través de la recreación, sino además para mejorar la calidad de vida de personas con ciertas condiciones de salud, como por ejemplo el Alzheimer, trastornos psicomotores, personas con compromiso cognitivo y además personas que tengan alguna condición psicosomática. Dentro de estas condiciones se encuentra, por supuesto, el vitiligo. ¿Por qué impregnarse y soñar son las palabras que definen este concepto? Resulta que a través de la experiencia estimulativa, el ser humano se va a reencontrar consigo mismo. En Venezuela, en el año 2012, el doctor Abel Poleo creó la primera y hasta ahora la más completa sala Schnauzelen. Está ubicada en el estado de Aragua, específicamente en la ciudad de Maracay, en el Hospital de Clínicas Las Delicias. Allí tenemos a su total disposición 2 espacios que están especialmente diseñados para la estimulación de todos los sentidos. En estos espacios contamos con herramientas tecnológicas que le van a permitir al paciente gozar de una experiencia estimulativa y relajante. Entre estas herramientas tenemos columnas de agua. Las columnas de agua son cilindros transparentes que están llenos de agua. Esto le va a permitir al paciente tener una actividad de la estimulación visual, auditiva y táctil. Son interactivas, cuentan con un control de mando con diferentes botones con el cual el paciente puede escoger los colores que quiere visualizar en estas columnas. Esto también le va a ayudar a desarrollar la creatividad. Contamos con cortinas de fibras ópticas. Esto le va a permitir al paciente realizar actividades de relajación, de estimulación, incluso de visualización. También son interactivas ya que cuentan con un mando que le va a permitir al paciente cambiar los colores. Con ellas vamos a trabajar sobre todo lo que es la estimulación visual y táctil. Estos espacios están especialmente diseñados con una luz tenue, lo cual nos permite trabajar con una esfera de luz y proyectores de luz LED. Esto le va a permitir al paciente potenciar su capacidad comunicativa verbal y no verbal. De este mismo modo también va a trabajar la psicomotricidad, ya que este es un espacio que trabaja con la interacción de un comando de voz y de vibración. Es decir, mientras más alto hable el paciente, aplauda o salte, las luces van a cambiar su intensidad, incluso se van a apagar, se van a encender. Uno de los espacios cuenta con una cama de agua, la cual nos va a permitir realizar estimulación vestibular y con esto mejorar el equilibrio de los pacientes. Acá en este espacio podemos realizar ejercicios de estimulación a través de la visualización y de relajación. Asimismo, contamos con un proyector de imagen, video y audio. De igual manera nos va a permitir hacer ejercicios de relajación y visualización, sobre todo teniendo en cuenta las necesidades del paciente, ya que vamos a utilizar estímulos que son sumamente significativos para él. Esto nos va a permitir trabajar con la reminiscencia. También utilizamos como herramienta la aromaterapia. Esto nos va a permitir tener experiencias relajantes y estimulantes para el paciente. Hay 2 preguntas que son muy comunes en relación a la sala Schnauzelen. La primera es, aproximadamente ¿cuántas sesiones requiere el paciente para ver una mejoría considerable? Indudablemente esto va a variar de la condición que traiga el paciente. Pero desde la primera sesión vamos a observar una mejoría, ya que vamos a tener una reducción considerable de los niveles de estrés y de ansiedad. Evidentemente, como dije anteriormente, depende de la condición que traiga el paciente, pues van a depender el número de sesiones en la sala. Pero normalmente entre 8 y 12 sesiones son suficientes para alcanzar la mejoría.
La otra pregunta que me suelen hacer los pacientes es ¿qué personas pueden asistir a las sesiones en la sala Schnauzelen? Como dije en un principio, teniendo en cuenta de que son herramientas sencillas y que no requiere de un nivel cognitivo sumamente alto, pues esto permite que cualquier persona pueda asistir. Personas con enfermedades neurodegenerativas, con discapacidad motora, con compromiso cognitivo, personas que estén padeciendo un dolor crónico, que hayan sido diagnosticadas con alguna enfermedad terminal, la población en general, adultos mayores, niños, personas, como dije, que que en este momento estén atravesando algún nivel alto de ansiedad, de estrés, que tengan fobias e incluso pacientes que estén atravesando algún tipo de rehabilitación. Este tipo de terapias, como lo he dicho, son sumamente estimulantes y a la vez relajantes. Vamos a trabajar de acuerdo a la necesidad que tenga cada paciente, por esto es muy significativa en la mejoría. Ahora bien, exactamente cuáles son los beneficios que podemos percibir en los pacientes al usar la sala Schnauzelen. Entre ellas tenemos, primero, aumenta la capacidad de comunicación verbal y no verbal del paciente. Mejora considerablemente sus habilidades y competencias. Aumenta su capacidad para alcanzar la relajación y por supuesto esto trae un impacto en lo que es el bienestar emocional. Disminuye las conductas estereotipadas y conductas inadecuadas en la sociedad. Favorece la capacidad del contacto que tiene el paciente con el entorno y de igual manera mejora la expresión de sus emociones. También disminuye considerablemente los niveles de estrés, de ansiedad y el dolor que padece el paciente. Ahora bien, ¿cuál es la manera correcta de iniciar una sesión en la sala Schnauzelen? Lo primero que hacemos es elaborar una historia clínica bastante amplia donde podamos conocer cuáles son los estímulos que le generan satisfacción y desagrado al paciente. De esta manera nos vamos a poder desarrollar actividades que vayan directamente hacia las necesidades que tiene el paciente. Una vez elaborada esta historia, podemos iniciar las terapias, la psicoterapia en la sala Schnauzelen. Iniciamos con la luz encendida y sin música. Le pedimos al paciente que ingrese a la sala. Al ingresar, debemos solicitarle que su vestimenta sea lo más cómoda posible. Incluso se va a retirar los zapatos, si tiene pulseras muy pesadas, algún reloj, cualquier accesorio que le pueda impedir realizar la actividad de una manera cómoda, pues le pedimos que se lo retire. Después de que ya el paciente está cómodo, procedemos a apagar las luces y le pedimos al paciente que se siente donde se sienta más cómodo. Existen dos tipos de intervención. La primera es exploratoria. Como su nombre lo dice, pues se le permite al paciente que explore la sala. Él va a escoger qué actividad va a realizar. Vamos a respetar su ritmo y sus actividades. El segundo tipo de intervención es dirigido. Es el psicoterapeuta que ya, habiendo analizado cuáles son las necesidades que tiene este paciente, pues planifica una actividad haciendo uso de las diferentes herramientas con las que contamos en la sala Schnauzelen. Finalmente, cuando hemos terminado la actividad, en algunos casos podemos hacer una especie de retroalimentación con el paciente para que nos exprese cómo se sintió durante la sesión. Esto nos va a permitir desarrollar una mejor relación con el paciente. Una vez finalizada esta retroalimentación, procedemos a encender la luz, le pedimos al paciente que tome sus pertenencias, nos retiramos y nos despedimos hasta la próxima sesión. ¿Por qué es tan importante la estimulación multisensorial en pacientes con vitiligo? Lo primero que vamos a trabajar, lo primero que vamos a mejorar va a ser la autoconfianza, la seguridad en sí mismo. Sobre todo porque vamos a generar un espacio, un ambiente de seguridad, de confianza, donde pueda expresarse con total libertad. Esto automáticamente va a mejorar su forma de interactuar con el entorno. Asimismo, vamos a mejorar la atención plena, real y objetiva. Esto indudablemente le va a brindar al paciente un nuevo enfoque, una nueva perspectiva para poder interpretar sus experiencias. Es importante tener en cuenta que este tipo de atención es totalmente personalizada, individualizada, porque vamos a trabajar única y exclusivamente con esos estímulos que satisfacen al paciente, que le dan alegría, que le dan placer, que le permiten experimentar realmente eso que le llena, eso que le hace sentir
tranquilidad, que le hace sentir seguridad. Incluso pudiésemos aprovecharnos del impacto positivo que tienen esta serie de estímulos sobre el paciente para modificar estilos de pensamiento, esquemas mentales, incluso para corregir errores de concepto que quizás son los que te han llevado hasta donde te encuentras el día de hoy. Hay algo que yo quiero que tengamos en cuenta, y es que las enfermedades psicosomáticas no son más que el resultado de esa incapacidad que tienen algunos seres humanos para escucharse. Hay algunas personas que cuando no se sienten cómodas, no se sienten satisfechas, pues simplemente van contra el mundo. Hay otras personas que no van contra el mundo directamente de una manera así, pues muy agresiva, sino que van contra ellos mismos de una manera inconsciente. Eso es lo que pasa con esta condición. Por eso, mi intención al trabajar con un paciente en la sala de estimulación multisensorial no es otra que la que aprenda a conocerse a sí mismo, que aprenda a reconocerse, que aprenda a escucharse, que podamos utilizar todos y cada uno de esos elementos que le dan alegría, que le dan placer, que le dan satisfacción, para que pueda escucharse. Y de esta manera ya el inconsciente no haga ese trabajo, no tenga ese llamado de alerta a través de una afección física, sino que podamos resolver de una manera práctica, de una manera objetiva, de una manera sencilla para el paciente esa situación que le genera tristeza, le genera dolor, le genera incomodidad. No está de más señalar que la eficacia de este tipo de tratamientos pues también va a depender mucho de la disposición que tenga el paciente, de la intención con la que vaya el paciente. Yo siempre lo digo, la psicoterapia no es mágica, no me va a dar una solución inmediata a esa condición que me está incomodando, pero en la medida en la que yo tenga disposición, en la que yo sea constante, en la que yo sea perseverante, en la que yo sea disciplinado, pues voy a recibir la recompensa y la gratificación de la mejoría. Quiero despedirme dejándote unas preguntas. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Estás trabajando realmente en función de dónde quieres estar el día de mañana? ¿De cómo te quieres ver el día de mañana? Si no es así, no te preocupes. Siempre podemos empezar. Siempre es un buen momento para empezar. Quiero que consideres esta alternativa para lo que es el tratamiento. Quiero invitarte a que recorras el camino psicoterapéutico y que puedas alcanzar tu mejoría.